La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más presentes. Yo me sienta bien representada, no. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. El conocimiento de la historia es fundamental para entendernos como sociedad. Sin embargo, pareciera que muchas veces eso no nos importa. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿cuál es y cuál debe ser la relación entre la televisión y la historia? Siempre me ha agradado mucho la historia, en especial saber de todas las personas que han sobresalido a lo largo de ella, ya sea arquitectos, científicos, biólogos, químicos, toda la parte artística es sensacional. Gracias a ellos, a todo lo que ha transcurrido a lo largo de ella, podemos gozar en la actualidad de tecnología, de movilidad, de comunicación. En el caso de los programas de historia, sí me generan una inquietud, una curiosidad, porque me interesa saber acerca de lo que ha sucedido antes de mi existencia. Podría decir que una de las cosas que más me interesa sobre los programas de historia es que nos acercan un poco más hacia nuestros antepasados y nos permiten conocer de los acontecimientos que ahora de alguna manera u otra nos afectan positiva o negativamente. Los programas de televisión que hablan de historia sí representan un interés en particular para mí, siempre y cuando esos programas resalten hechos históricos e importantes para nuestro país. No estoy de acuerdo con que algunos programas mezclen historias ficticias con las historias reales porque pueden confundir al televidente. Los programas de televisión que hablan de historia en realidad no son de mi interés. Pienso que es una historia blanca la que se cuenta en estos escenarios, donde el negro no tiene ningún lugar, no ocupa ningún lugar, es como si no existiera. Sí, pienso que debería ser contada la historia desde la verdad. La historia es una disciplina que estudia los acontecimientos del pasado y que forman parte del desarrollo de la humanidad hasta el presente. Su importancia es tal que se estudia en las universidades y tradicionalmente ha estado entre las asignaturas escolares. Claro que hay expertos que opinan que a partir de la revolución educativa de 1984, durante el gobierno de Belisario Betancourt, el estudio de la historia se circunscribe ahora a una sola materia en la que también reciben al tiempo instrucción sobre geografía, ciencia política y estudio de la Constitución. Claro está que, como todo en la vida, la formación no depende únicamente del colegio o de la academia. Esta información también puede recibirse en la casa, en la calle y obviamente a través de los medios de comunicación. Eso sí, los medios de comunicación siempre han tenido que combatir contra el estigma de que la historia es algo acartonado y aburrido. Horas aciagas vivía la patria en aquel atribulado año de 2020 cuando, a pesar de esos prejuicios que hay en los medios de comunicación contra la historia, Señal Colombia siempre ha hecho un pacto con ella.
Y en estos días lo hace a través de un formato muy innovador como 4 preguntas a la historia. Sin embargo, es evidente que esto no es suficiente. Por eso hoy en Todo lo que vemos nos preguntamos, ¿qué debe hacer la televisión para ofrecer contenidos de historia que sean atractivos para el público? Hola, soy Ángela María Medina Ruiz, soy psicóloga. Presentamos a continuación un nuevo programa de la serie Historia de Colombia. Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. La televisión es súper importante como difusor de hechos históricos, porque tenemos diferentes generaciones. Por ejemplo, mi papá le gusta mucho escuchar radio, pero digamos que a mi hermana le gusta mucho ver televisión, entonces se ve como en las generaciones diferente. Créanme, lo que uno no sabe de historia se lo aprende viendo estos programas. Dios está de nuestro lado. Me parece que los contenidos de la televisión pública son muy interesantes. ¿Qué me gustaría ver allí? Me gustaría ver, por ejemplo, grandes escritores, artistas de la música, escultores, y qué relaciones tienen estos con diferentes etapas, épocas y momentos en relación al contexto colombiano y con otros contextos. 200 años de esfuerzos por construir una nación. El hecho real es que hoy, con todos los defectos del mundo, tenemos una nación. Me gusta ver programas acerca de la cultura y de la historia y del arte, porque la televisión nos genera un estilo de aprendizaje que es doble. Es visual y es auditivo, y eso genera recordación sobre los temas. Los diferentes formatos para abordar una temática histórica, por ejemplo una historia, y a partir de ahí hacer un talk show o un concurso, nos genera, digamos, diferentes perspectivas acerca de una misma situación. Más que despertarme algún interés, me ha puesto a reflexionar y a pensar en las diferentes maneras de cómo, por ejemplo, se ha manifestado el poder a través de la historia. ¡Descansen! España no necesita de sabios. O porque hemos cometido los mismos errores sin haber aprendido de ellos anteriormente. Entonces, más que eso, es como preguntarme por qué. Se me generan muchas preguntas. ¿Qué papel cumplimos nosotros las mujeres en la gesta independentista que empezó en 1810? Esa es la pregunta. A ver, ¿cuál fue el papel de nosotras las mujeres a partir de 1810 en la independencia? Pilas que el profesor está listo a rajarnos. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos entender el lugar que ocupa la historia en la educación, la sociedad y la televisión, y por eso hemos invitado a Felipe Arias Escobar. Él es historiador y además presentador de Señal Memoria. Hola Felipe, ¿cómo está? Bienvenido al programa y qué gusto tenerlo por acá. Hola Eduardo, te mando un muy cordial saludo a ti y a toda la gente que sigue Señal Colombia. Para comenzar, Felipe, ¿cómo ve usted eso de que la historia ya no es una asignatura independiente como me tocó a mí en el colegio hace muchísimos años, sino que ahora está fusionada con muchas otras de las ciencias sociales? Bueno, la integración de la historia en la escuela con otras ciencias sociales fue una iniciativa con muy buenas intenciones, porque lo que buscaba era que la enseñanza de la dinámica de las sociedades estuviera acompañada por un enfoque diverso e interdisciplinario, con el fin de apreciar el conjunto de las sociedades desde los elementos más diversos
de sus estructuras. Desafortunadamente, esta iniciativa que se desarrolló en Colombia a mediados de los años 80 contó con dos obstáculos muy grandes. El primero fue la falta de una capacitación lo suficientemente efectiva a los maestros para que llevaran un conocimiento de esa integración y de esa complejidad al aula, por un lado, y por otro lado, eso también afectó la reducción de la intensidad horaria. Y pues 2 generaciones después casi, pues vemos reflejada esa carencia en el hecho de que mucha gente cree que la historia como enseñanza dentro de la formación básica de los estudiantes fue retirada del aula, lo cual no es cierto. ¿Por qué es importante recuperar el conocimiento de la historia en un país como Colombia? En un país como Colombia es importantísima la enseñanza de la historia. La enseñanza de la historia es o debe ser ante todo formación ciudadana, reconocer las experiencias alrededor de cómo las sociedades que nos han antecedido han acertado o han fracasado también en su proceso de resolución de conflictos. Esas experiencias pueden ser muy útiles primero en el reconocimiento que debemos hacer como seres humanos de que hay un proceso que nos enseña de cómo han funcionado las sociedades y pues en el contexto ya particular de la historia de Colombia, cómo ha sido primero la formación y luego el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, de nuestros procesos de participación política, cuáles han sido nuestros conflictos. El desconocimiento de los sagrados derechos del hombre por parte de ciertos reyes y de quienes gobiernan en su nombre es la causa de todas las calamidades que experimenta la humanidad. ¿Y es posible que no sea conveniente para algún sector del país que se enseñe la historia? ¿Y por qué? Yo la verdad no lo creo. Por lo menos dentro de los sectores hegemónicos o mayoritarios dentro de nuestra cultura política, a lo que hay es ante todo un consenso de que se enseñe el conocimiento pasado en las aulas. Y no solamente el conocimiento pasado, sino que, como podemos ver en el proyecto que se convirtió en ley de la República, que restableció la historia como disciplina autónoma en los colegios, ante todo lo que hubo fue un consenso político. Muchas veces dentro de nuestros propios conflictos pues podemos tener ciertos sesgos que son absolutamente comprensibles en una sociedad como la nuestra, que ha venido a desarrollar esa creencia. No, que es que ha habido unas élites políticas que no les interesa que la sociedad se instruya y por eso supuestamente prohibieron la enseñanza de la historia. Eso pues más bien lo que nos habla es también un desconocimiento de ese pasado. Estamos en una época en la que se ha empezado, digamos, a desdeñar no solo las ciencias sociales, sino en general el conocimiento científico. Y precisamente el hecho de que vuelva la historia a los colegios, y ojalá no solamente la historia, sino que se refuerce la formación de destrezas y de un pensamiento crítico y científico, nos sirva para superar esos sesgos que tal vez en la política, en el ejercicio del liderazgo político no necesariamente existan, pero que sí los podemos ver desarrollados desafortunadamente en nuestra vida cotidiana. España no necesita sabios. Esta frase la dijo el triple de Pablo Morillo, que vino aquí a matar gente desde España. Se vino con 12.000 hombres. Entonces, en el momento en que iba a matar a uno de los grandes de nuestra historia, al sabio Francisco José de Caldas, alguien le gritó: «Don Pablo Morillo, él es un sabio, él es el sabio Caldas». Y él dijo: «España no necesita sabios, hágame el favor». Felipe, usted es una persona que, además de ser historiador, pues ya tiene bastante experiencia en medios de comunicación audiovisuales. Para usted, ¿cuáles son los formatos, los programas más convenientes para enseñar o llevar la historia a través de la televisión? Bueno, la televisión, Eduardo, es una herramienta de consumo masivo que puede tener y ha tenido históricamente unos usos no necesariamente para sustituir al investigador
o para sustituir a las bibliotecas, pero sí ha podido ser un complemento fabuloso dentro de la posibilidad de producir contenidos pedagógicos, estéticos y técnicos que ofrece la televisión. Pues se puede narrar el pasado de las sociedades de una manera entretenida, de una manera muy didáctica, y también pues de formas donde la representación del pasado pues también está acompañada de productos de una enorme calidad desde el punto de vista artístico y técnico. Poner de cierta manera también a jugar nuestra imaginación dentro de esa representación del pasado. La importante labor de la preservación, recuperación y restauración audiovisual, que no es un ejercicio de guardar por guardar, es el oficio de conservar, recordar y difundir. Porque la historia se cuenta entre todos y la memoria se construye desde la colectividad. Nos seguiremos viendo aquí, en la vida y en la televisión. Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu invitación aquí a Todo lo que vemos, y de nuevo un saludo a toda la gente que cree en los medios públicos y en la programación de Señal Colombia. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Yo soy una mujer del campo, del Pacífico Sur, hermanos. La heroica en 100 y más combates contra bucaneros, piratas y filibusteros, se yergue poderosa para estampar con hidalguía su libertad absoluta. Los programas de historia, hay programas pedagógicos y programas ambientales, donde los muestran la importancia, los saberes de nuestra comunidad. Eso también es bonito. Siempre me ha gustado la historia, siempre. Pero no es la historia como ese relato que ha quedado enquilosado en el pasado. No, me gusta la historia cuando tiene que ver con nuestra vida cotidiana, cuando ilumina nuestro presente. Para nosotros la historia, para mí, es la vida. Es el camino de partida. ¿Para qué la historia? Aún conociendo todo lo vivido, con la mente esclava siguen sometidos. ¿Para qué la historia de este pueblo bello que nosotros mismos tenemos en poco? Si somos tan fuertes, tan inteligentes y en el desarrollo, allí vamos construyendo. Las mujeres en la independencia, ¿qué papel tuvimos nosotras en esta historia? Fuimos activistas, conspiradoras, espías, financiadoras, soldados, auxiliares, Juanas, Polas, Antonias. La mujer en el marco de la historia ha sido algo muy valioso. La mujer negra en la ribera de los ríos, en las quebradas, en las montañas, ha sido una constructora, una defensora, y esta historia no se conoce. Por eso digo, de pronto se han esforzado y a veces uno cree que lo que está haciendo está bien y es lo último. Hay que ir más allá, hay que seguir haciendo la tarea, que hay cosas que no se saben, que no se han conocido, hay luchas que deben de estar visibles, porque hay un país, hay una comunidad, hay un pueblo, hay unos jóvenes, niños que necesitan de esa historia. Por eso la televisión es una parte fundamental para hacer visible, ya que la televisión llega a muchos lugares. Es necesario que los medios profundicen y lleguen más allá. Les falta humanización, puedo decir, la interculturalidad, conocerla, pero aún más de eso, les falta ser imparciales. Si algo queda claro en este viaje, es el orgullo que esas regiones sienten por sus aportes. Quizás ahora la invitación o la tarea, como quieran, sea la de construir un relato nacional que nos permita celebrar los 200 años de Colombia. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos.
En este momento en Señal Colombia está al aire 4 preguntas a la historia que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en este programa. Por ese motivo hemos invitado a su presentador, el actor y dramaturgo Fabio Rubiano. Hola Fabio, bienvenido a Todo lo que vemos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Estimado Eduardo Arias, muy honrado de estar aquí en este programa. Espero que lo que yo responda sirva para algo. Listo a sus preguntas. Fabio, ¿cuál es la importancia del conocimiento de la historia en una sociedad como la colombiana? Bueno, a riesgo de caer en el lugar común y para una sociedad como la nuestra o para cualquiera, si puedo repetir esa frase que todo el mundo repite, que yo a veces entiendo y a veces no. Hay que conocer la historia para no repetirla. Yo le añadiría, o también para repetirla, porque hay cosas de nuestra historia que de pronto pudieron ser buenas y valdría la pena hacer el intento otra vez. Por ejemplo, la reforma agraria, pero entonces esta vez bien hecha y con muchas más garantías para la gente del campo. No sé si una revolución francesa en este momento sea necesaria, tal como sucedió en esa época, en 1789. De pronto sin decapitados. Entonces, chévere conocer la historia desde varios puntos de vista y no solo desde uno. ¿Cómo piensa usted que a través de las artes escénicas y los medios audiovisuales se pueda narrar la historia para cautivar nuevos públicos? Es bueno eso de los nuevos públicos porque yo insisto que un gran tema no significa una gran obra, o un gran tema no significa una gran audiencia. ¿Quién va a decir que nuestra historia no es importante? Pues todo el mundo. ¿Quién va a ver un programa de historia? Depende. Ahí sí ya empieza el colador, es bravísimo. Entonces, ¿cómo crear desde las artes escénicas, desde las audiovisuales, la historia para cautivar nuevos públicos? Yo creo que haciendo el trabajo que nos corresponde y es siendo creativos. Es decir, desde lo estético, desde lo dramático, desde el punto de vista dramatúrgico, pero también del drama, sin descuidar lo histórico, obviamente. Tengo pinta de virrey, ¿cierto? Entonces sí, para resumir, creo que siendo creativos, haciendo énfasis en lo estético y en una relación de generosidad con el público. ¿Y qué nos puede decir usted acerca de los distintos formatos como se ha abordado la historia en la televisión colombiana? Yo creo que funcionan los formatos, complementando con el punto anterior, los formatos que tienen un punto de vista novedoso, algo que sorprenda. ¿Y que sorprende qué es? Sobre todo lo que tenga que ver con la vida privada. La vida privada que es tan amplia, tan escondida, que sí hay muchos documentos que se desclasifican y que se pueden encontrar. Hay mucha gente que está encargada de investigar esas vidas privadas y creo que nos interesa mucho. Cuando vemos la vida privada de los personajes que han sido determinantes en nuestra historia, es bastante emocionante, interesante, atractivo y motivador porque nos damos cuenta que es gente común y corriente, gente como uno que tomó unos caminos y unos riesgos que es vital conocer. La Virgen Santísima en persona, Nuestra Señora de la Concepción. Y otra cosa, de los formatos que más me gustan son los que tienen buena inversión. Eso es encantador, tanto para el espectador, para los productores, las productoras, actores, actrices, la dirección, todo eso es maravilloso, una muy buena inversión. ¿Qué temas históricos, en su opinión, son de vital importancia para la televisión pública colombiana? Los temas históricos importantes para nosotros, yo creo, no creo que sea novedoso al decir esto, y que la historia no es lo que pasó, sino lo que está pasando. En este momento estamos viviendo un momento histórico, y no me refiero ni a pandemia ni a COVID, sino a todo lo que está sucediendo en el país, la posibilidad de reconciliarnos, la sed de venganza de una facción, el disfrazarse de demócratas cuando no lo son, o el disfrazarse de libertarios cuando no lo son. Eso es, creo que hay que contar la historia a partir de ahora, empezar a conocernos. Mirémonos un momento, veamos cómo estamos y comencemos a echar para atrás. Si uno pone un caso concreto en este momento, entonces están despojando de tierra a unos campesinos, están
hay unos jóvenes emprendedores, nuestros niños y niñas de las que tanto hablan, hay jóvenes emprendedores que la están jugando en el campo y los desplazan. Entonces uno dice, Dios, ¿por qué está sucediendo eso en este momento? Echemos un momento para atrás, busquemos eso en términos históricos, a ver cuándo pasó. Entonces, miremos los años 70, bueno, los 90. Uy, el fenómeno de desplazamiento cuando arrancó era brutal. En los 70 hubo desplazamientos también. En los 60 hubo desplazamientos de campesinos y usurpación de tierras, que es cuando aparecen las FARC. Entonces uno dice, ole, deberíamos estudiar historia. Mire que este fenómeno se ha ido repitiendo toda la vida. Deberíamos estudiar historia, aunque sea para renovarla. Mahler, a raíz de esto, la siguiente pregunta es, ahora, imposible que no sepan, ¿sabe usted quién fue el de Pablo Morillo? ¿Sabe o no sabe? Morillo. Fabio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a participar en Todo lo que Vemos. Muchas gracias, don Eduardo. Encantado de estar aquí y espero haber sido concreto y haber sido útil. Gracias. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual hablamos de la relación entre la televisión y la historia. Si ustedes tienen algún comentario acerca de este programa o cualquier otro, pueden hacerlo en las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senalcolombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna sugerencia, queja, reclamo, escríbanme defensor@rtbc.gov.co, o también cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y los que puedan permanecer en casa, háganlo por favor. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.